Página 1. Día de Muertos. Stand-up, confesiones, historias y compañía. Obra para adultos. La política en la calle de Morelia. 1 de noviembre del 2021. El día va comenzando con mucha tranquilidad porque son las 0 horas del día 1 de noviembre, y el día anterior se me vino la idea que ya revoloteaba desde hace muchos días en mi mente de escribir un libro. Al principio pensé que se iniciaba el día de hoy y escribiendo 10 páginas diarias, al final del año tendría como 600 páginas, con la simple lógica de multiplicar 10 por 60, igual a 600 páginas. Ni más ni menos. A simple pensar, de inmediato sentí que ya no estaba físicamente y de salud apto para tal trabajo basado en otras experiencias mías, donde ya había sentido el rigor del trabajo de tal acometida. Era simplemente una empresa de titanes, tomando en cuenta que ya no tenía 30 años como hacía 45, cuando todavía mi cuerpo era fuerte y no había probado las delicias de las enfermedades más desgastantes como la posible diabetes y la hipertensión y otras como la inflamación de la próstata. Era muy triste que a mi edad el miembro sexual ya no se levantara con la misma facilidad de hacía 45 años, ni que la garganta me obligara a toser apenas sintiera la presencia del frío en el cuerpo. Definitivamente aquella idea iba a ser una locura y probablemente ni la terminaría. Además de que cada día que pasaba, la idea de trabajar en un proyecto de los muchos que tenía terminara en un fracaso. Desde hacía 15 años tenía la costumbre de salir a ver lo que me daba Dios y realizaba un recorrido de 5 kilómetros cuando menos, también cada tercer día por el centro de la ciudad. Tampoco tenía el empuje de realizar un trabajo que implicara más aplicación física. Por otra parte, me caían trabajos eventuales de electrónica y computación que muy poco ayudaban a solucionar mis problemas económicos personales y mucho menos los problemas de toda mi familia o de mi ciudad o de mi país o del mundo, para terminar pronto. Cada día sentía la necesidad de realizar alguna empresa que solucionara los problemas personales y también del mundo, y callarle la boca a los muchos que opinaban que nuestras autoridades en turno estaban haciendo las cosas mal, cuando los anteriores regímenes de gobierno tenían al país sin solución los problemas desde hacía más de 70 años. Así que todos los imperios que habían pasado por el gobierno habían más o menos fracasado y la población sumida en la miseria, polarizando la población en dos, ricos y pobres. Así que había mucha tela de dónde cortar para llenar los 600 páginas que números me había propuesto realizar, viendo los problemas que tal empresa manifestaba. Además, la gente tenía poco interés en leer puntos de vista que no fueran a favor de su economía. Además, estaba también el hecho de que se le había infundido de manera religiosa que había que conformarse con la voluntad de Dios y que en cierto modo había que acatar ese dicho religioso y casi divino: yo para pobre lo crié, tú para rico lo quieres, aquí te lo entrego muerto, revívelo tú si puedes. Dicho que religiosamente se contaba oralmente en algunas familias mexicanas religiosas, que la madre decía a sus hijos para que se les quitara la idea de enriquecerse que tenían todos los europeos y españoles que venían a hacer las Américas en busca de riqueza y fortuna, cosa que en realidad lograban muy pocos. En América, la decadencia de las formas medievales daba pie a la aparición de potencias emergentes, así como había caído el Imperio Romano y había aparecido el medievo.
así también caerían las formas medievales y aparecería la modernidad, y después de la modernidad, ¿qué sigue? Pero como hacer conjeturas y adivinaciones repugnaba al intelecto del hombre, se abstenía de hacer juicios futurísticos porque estaba en chino saber qué sería de la humanidad y cómo nos calificarían los hombres que existieran dentro de 1000 años. ¿1000 años? Podrían decir, esos pendejos de la edad moderna creían que con inventos de la energía atómica todo se iba a solucionar, y con el invento de las máquinas voladoras se solucionaría el problema de llegar al planeta Marte, donde no existe ni la más mínima posibilidad de generar vida en ese planeta, dadas las condiciones verosímiles del planeta Tierra. Se peleaban entre Oriente y Occidente comercialmente y por producción de bienes y equipos militares. Realmente las condiciones físicas personales no estaban como para emprender una acción literaria de tal magnitud. Bueno, era más fácil hacer un niño que hacer un libro de 600 páginas. ¿Qué hacer? Además, podría ser más útil hacer un niño que hacer un libro que, en el supuesto que se imprimiera, posiblemente sirviera solo para limpiarse las posaderas. Es posible que las nuevas generaciones ya no tuvieran la intención de ser intelectualistas y racionalistas. Pero volviendo al libro y a la idea de ocupar el tiempo y el poco tiempo que nos quedara de vida, hacer cualquier cosa que iba a servir para lo mismo, para nada. En la actualidad, sobrevivir era la idea de cualquier sobreviviente maduro, especialmente de edad. Los jóvenes, con su motilidad y su vitalidad, están en posibilidad de hacer las necesidades básicas, como reproducir la población y generar la guerra que se les manda hacer. De cualquier modo, la gente merece una explicación sobre cuáles son posiblemente las problemáticas de hacer algo. Y como se dice en renglones arriba, es más fácil hacer un niño que escribir un libro de 600 páginas. Lo anterior en el supuesto que se encontrara un donador de esperma y un vientre disponible para dar alojamiento por 9 meses a un niño, y que se encontrara una pareja que adoptara ese niño para ser los proveedores de casa, vestido, alimentación y educación. Como que esa tarea tampoco es tan sencilla y como que también es complicada. Pero existen seres humanos que dan su vida por prolongar la vida de los demás o de otro ser vivo. En la actualidad hay el debate de abortar o ejercer el derecho de disponer del cuerpo como se le venga en gana y como mejor le parezca. En fin, es propiciar la vida o impedir que la vida se interrumpa con la anuencia de las legislaciones existentes. ¿A quién le damos nuestro voto? ¿A los abortistas o a los providas? Los abortistas opinan que no vale la pena traer más hijos al mundo, especialmente cuando los que nacen son hijos de algún delincuente que ya lleva en sus genes la delincuencia, mientras que seguramente los provida dirán: ¿a quiénes vamos a heredar nuestros bienes? Porque en 150 años dominando los abortistas se terminaría con la humanidad y sin disparar un solo tiro. Y bien, ¿qué hacemos? Como quiera que se le vea, hay seres humanos que están dispuestos a dar la vida, su vida, por los ideales que ellos profesan. Así se ve a través de la historia, como nos cuentan los primeros cristianos que iban gustosos a morir en el circo romano, y cómo morían en el Renacimiento muchos científicos por sostener sus ideas, sino con la vida, sí con prisiones que dejaban muy mal parados a los fiscales religiosos y a la censura, o bien, como le sucede a muchos líderes religiosos o políticos que con gusto ofrendan su vida. Me pregunto cómo explicar tantas posiciones tan antagonistas, viendo que en casos las posiciones contrarias presentan una justificación. Al hacer mi paseo matutino del que hablaba un poco atrás, hoy por la mañana y antes de mediodía abordé una combi de transporte colectivo, y para colmo de males, como siempre, las combis 2 iban completamente abarrotadas, es decir, completamente llenas.
Le tuve que decir a los respectivos choferes que me esperaba a la siguiente unidad que pasara. Esperando que llegara una más vacía, por fin llegó una combi medio vacía y la abordé, bajándome en el centro de la ciudad, la calle principal, la avenida Madero. La ciudad apenas se despertaba, o mejor, apenas abrían los comercios que abren a las 10 de la mañana. Así que comercialmente a las 11 de la mañana la ciudad apenas despertaba comercialmente hablando. Pasé por la parte del frente de la Catedral de Morelia, imponente, cuya construcción se había iniciado en el año de 1640 aproximadamente y que era un orgullo para los morelianos. El sol radiante prometía un buen día meteorológicamente hablando. Vi que traía mis botas cubanas recomendadas por una quiropráctica para enderezar la pisada un poco sucias y pasé a una farmacia donde se puede pagar con tarjeta de débito. Compré mi jabón y mi tinta para calzado y en la plazuela de San Francisco les di una brillantada con el líquido que había comprado. La calle Vasco de Quiroga baja hacia el Mercado Independencia y justo al llegar al Jardín de Capuchinas me encontré con Junuen, una chica que eventualmente, y si tenía ganas, me saludaba por puro compromiso. Ya que era conocida mía, pues un día le compré un chip de crédito telefónico para mi celular y me saluda de puro compromiso. Era muy delgadita y de tez blanca, pero de rasgos indígenas, y se puede decir que hasta era bonita, o cuando menos bien amable cuando quería. El día que le compré el chip de crédito telefónico, se acercó un individuo como de 30 años y le pregunté: ¿es tu novio? Y me contestó: es mi patrón. Y así quedó la cosa. En el Jardín de Capuchinas me encontraba con dos amigos más o menos de mi edad con muchos problemas de salud, propios pues de la edad. Murillo tenía como 90 años y Pedro 2 años mayor que yo. Murillo había nacido en Tierra Caliente, allá por la Huacana, y en su juventud fue agricultor y contaba de acciones propias del campo y del cultivo de la tierra. Le gustaba contar charras bien pícaras. Sus razonamientos se basaban en puras cuestiones sentimentales, y a Pedro y a mí nos echaba sus pullas. Pero como era conocido, yo pasaba sus impertinencias. Era pensionado del IMSS, pero también le dieron un trabajo de velador y me decía: ahí me voy a estar hasta que me corra el patrón. Tenía los elementos para ser velador, pues físicamente era gordo, moreno y alto. Era como todos los gordos que no hay quien los mueva y que tampoco pueden correr ni siquiera una cuadra podía caminar sin que se agitara. Hasta le daba un parecido al independentista de los mexicanos que hacía 200 años dijo: el lugar donde yo nací es el Jardín de la Nueva España, refiriéndose entonces a Valladolid, hoy Morelia. Pedro por su parte contaba que desde muy chico anduvo consiguiendo para comer. Anduvo en muchos lugares de la República Mexicana, principalmente por el Distrito Federal. Hoy la Ciudad de México, no decía cómo y de qué manera, que en sus andanzas llegó hasta Chicago y California. También enamorado, pero seguramente con la impotencia propia de la edad. Además, recientemente le habían operado de la próstata y eso seguramente confirmaba mis sospechas de su impotencia, porque dicen que cuando le falla al individuo la próstata y la diabetes, hay un gran porcentaje de quedar impotente. Y pues realmente después de los 70 años de edad, el hombre dicen que se echa 2, pero no diarios, sino uno en las aguas y otro en las secas. Era de carácter medio irascible y muy celoso de cuidar su dinero y presumiendo como él solo. Pues decía que él era una trucha cuerera para el trabajo y también era de origen ranchero y agricultor, y decía que él en cuestiones de agricultura él se las sabía todas y que en Chicago poco faltó para que le levantaran un monumento y que por allá dejó sus amores. Para mí que lo extraditaron de Estados Unidos por alguna razón, aunque también es probable que estuviera esperando que le dieran sus papeles migratorios para tener su estancia legal en Estados Unidos.
aunque como estaban las cosas es muy probable que los gringos le estuvieran negando la visa de residencia. Su apariencia física no era propiamente europea, era más bien una apariencia de indio tomí y moreno, aunque de buena estatura, pero se le veían las enfermedades en el rostro, enfermedades propias que la edad, pero yo me callaba mi opinión para no desanimarlo y lo dejaba decir cualquier opinión que a mi modo de ver era un disparate, porque si la gente preparada en temas no bien dominados dice disparates, con mucha más razón puede caer en equivocaciones gente sin estudios a nivel universitario o de doctorado. Así que es más prudente a la gente mejor oírla y dejarla que se desahogue. Discutir sobre temas de historia de México del periodo de la consumación de la independencia, donde hubo más o menos 67 presidentes del país hasta la actualidad, es medio difícil. Mi amigo Pedro y mi amigo Murillo eran eso, amigos, y como amigos hay que ser tolerantes y hay que dejarlos en su fe y en sus creencias, a pesar de que ars longa et vita brevis, el trabajo es mucho y la vida es corta. Cuando terminaba de platicar con los amigos, se enfilaba por la calle que termina en la esquina norponiente del Mercado Independencia. Este mercado alguna vez estuvo ubicado en la plaza de San Francisco. Ahí en ese mercado había puestos de venta de zapatos, puestos de ropa, puestos de flores, puestos de frutas, puestos de telas, y también ahí acudían los días de mercado comerciantes foráneos, que iban a comercializar productos del campo y propios de la agricultura. También en la década de los 50 vendían monturas para caballo, sillas de montar y muchas cosas más, como juguetes y refacciones para electrodomésticos. Todo lo que acabo de mencionar y que estaba en el mercado de San Francisco se trasladó en la época de los 70, probablemente sin ser apolíticos, a lo que ahora es el Mercado Independencia, cuyas puertas principales estaban en la calle de Lázaro Cárdenas. Una anécdota de ese lugar fue cuando arreglaban la calle Vasco de Quiroga y lógicamente había mucho polvo. Al pasar por esa calle mis botas se llenaron abundantemente de polvo y en la calle antes de llegar a la Independencia el dueño de unos perros de todas las razas llevaba fácil 5 perros, iban delante de mí como 20 metros y se me ocurre zapatear para quitarme el polvo. No había terminado de zapatear cuando los perros se lanzaron contra mí y no sé cómo tuve el valor de enfrentarlos a los perros, quienes como perros de caza rodeaban a su presa. Seguramente el semblante de mi rostro cambió, no sé cómo los enfrenté y después me dijeron, quienes vieron la escena, que si hubiera corrido y les hubiera dado la espalda seguramente me hubieran mordido y los Rottweiler no sueltan cuando muerden. Bueno, una anécdota de esa calle. Le reproché airadamente al dueño de los perros que los sacaba a pasear sin los respectivos bozal. Como todo Michoacán era aficionado a las carnitas de cerdo y tenía un amigo que vendía carnitas por kilo y también tacos. Y era mi amigo que despachaba los tacos de la manera que yo se los pidiera y tenía la mala costumbre de decirme después me los paga, porque según él yo le quería pagar con un billete de alta denominación y él me decía que apenas acababa de abrir el negocio, que de por sí la venta estaba mal. Siempre me decía, espéreme patrón, voy enfrente a traerle tortillas calientitas, aquí está el expendio. En ese mercado Independencia había de todo y para los compradores locales y foráneos era donde podían comer mariscos, antojitos michoacanos, típicos y famosos en toda la República Mexicana, paraíso de la gastronomía regional michoacana. El chino es mi amigo, dueño de puesto de carnitas en el Mercado Independencia. Ahora el gobierno está arreglando la calle Lázaro Cárdenas y es la entrada principal del mercado. Desgraciadamente ya tienen meses arreglando la calle y me dicen los entendidos periodistas profesionales que eso pasa porque se tardan en entregar el presupuesto y
los van entregando el dinero por parcialidades, que no les entregan el presupuesto en su totalidad para cubrir las obras. En gobiernos anteriores se especulaba mucho para concluir una obra y muchas veces el costo de una obra terminaba duplicando o triplicando el costo de la misma. Ahora debe estar torcido que los actuales representantes del gobierno les quitaron las obras a los tradicionales empresarios, quienes seguramente iban a especular con las obras del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Tren Interoceánico y otras obras que el pueblo de México necesita para operar su desarrollo económico, especialmente en las zonas marginadas. Según el gobierno, estas zonas del sureste aportan mucho con los pozos petroleros y que benefician a todo México, mientras que esa zona del sureste quedaba marginada y sin desarrollo. El actual gobierno quiere desarrollar el país para que lo que se produce beneficie a todos los mexicanos y no solamente a empresarios del centro y del norte de México. Día 2 de noviembre del 2021. Hoy quiero aventarme un tiro con el blanco, con el negro y con el giro. Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear. El blanco, el negro y el giro me las tienen que pagar. El cancionero mexicano es vasto, tiene música y letras para todos los temas y para todos los días del año. Lo cierto que estamos en el penúltimo mes del año y los pocos días que quedan son días de puras fiestas. Noviembre es el mes de la Revolución Mexicana y diciembre es el mes de las posadas, de la Navidad, de la Virgen de Guadalupe y del Año Nuevo. México, el país. ¿Por qué es importante México? México es importante, además de serlo por sus mariachis y por su tequila, es importante por otras muchas razones. La primera y más importante es que México es heredero del Imperio Español, y si Estados Unidos no se hubiera aprovechado de la inestabilidad política del país, sería el país hispano hablante más grande del mundo. Y del Imperio Español no fue poca cosa, y el Imperio Español no fue poca cosa. El Imperio Español dominó por más de 300 años las rutas marítimas del mundo conocido, mucho antes que los ingleses, que los holandeses, que los franceses. Además, México, a pesar de haber perdido más de la mitad de su territorio, 2.400.000 kilómetros cuadrados, es un territorio muy grande con grandes riquezas turísticas, culturales, geográficas, marítimas. Ya antes habíamos dicho que un héroe de la independencia de México dijo que México era el jardín de la Nueva España, o Morelia era el jardín de la Nueva España, y desde México el Imperio Español daba las órdenes de política demográfica en el continente americano para que los ingleses, portugueses, rusos y otros no se expandieran demográficamente por el continente americano. Desgraciadamente el Imperio Español, con sus malas políticas de gobierno, dieron pie a la independencia del virreinato de la Nueva España, y la Nueva España volvió a lo que ya era antes de la llegada de los españoles. México. Me dijo mi amigo Pedro, yo estudié en Estados Unidos Historia de América. Cuando me iban a dar mi residencia, y yo le tuve que decir que recibí cursos de el maestro Daniel Cosío Villegas, Ernesto Limón Villicaña y Eduardo Blanquet Franco, cursos de Historia de México y del Virreinato. Mi amigo Pedro habla como con mucha autoridad sobre Historia de México, pero lo cierto es que sus conocimientos son limitados y se exalta cuando expone sus conceptos, que evidentemente son en base al sentimiento. Para mí lo cierto es que en historia solo los muy eruditos dan opiniones mejor acertadas que los aficionados a la historia, y es muy difícil decir cuándo los juicios sobre historia generan certidumbre con un porcentaje alto de probabilidad de los
cierto de los hechos históricos y de sus causas que los generan. Las deducciones históricas muchas veces salen a flote sin esforzarse mucho y a veces hay que aplicarse un poco y analizar los hechos objetivamente. Se planteaban hechos históricos que daban pie a muchas dudas, como por ejemplo, ¿por qué mataron a Kennedy en 1962? ¿Por qué salieron los estadounidenses de Vietnam? Generalmente es difícil saber quiénes son los autores intelectuales de ciertos hechos, mientras que es más fácil saber quiénes son los autores materiales de esos mismos hechos. Ya muchos cientos de años atrás Aristóteles dijo: no hay que hablar de geometría con alguien que no sea geómetra. Siento que a veces en hechos históricos los humanos nos iremos a la tumba con la incertidumbre y sin saber la verdad de ciertos hechos, y que por otra parte sería un deleite saber esa verdad. Me pongo a pensar cómo fue posible que muchos pueblos se fueran con la finta de que el sol se movía y que apareciera por el oriente y se ocultara por occidente, cuando es evidente que lo que genera el día y la noche no es el movimiento del sol, sino los movimientos de rotación de la Tierra para generar el día y la noche, y el movimiento de traslación de la Tierra para generar las estaciones del año. E incluso hay gente que opina que la Tierra no es esférica o esferoide, sino que es plana. ¿Se imagina? Lo cierto es que hay muchas dudas respecto de ciertos hechos que los tenemos por históricos, mientras que otros opinan de manera diferente y dicen que no es cierto el hecho. Hace algunos años nos puso en alerta el vuelo de Malaysian Airlines en su vuelo de Malasia a China. Este vuelo se perdió y quedó perdido muchos meses, y la búsqueda de la nave duró igualmente muchos meses, también sin resultados positivos y sin encontrar la caja negra de la nave. Entonces surgieron muchas teorías que explicaban el hecho, diciendo que había sido secuestrado, que había sido derribado por invadir el espacio aéreo del sur de Rusia, que todo había sido un plan de la familia Rothschild de Inglaterra y los científicos chinos, por un contrato previo que existía para apropiarse de todos los resultados de la investigación con la inteligencia artificial entre las partes mencionadas. Tantas dudas que existen que nos quedamos atónicos al adentrarnos en investigar sobre la verdad de los hechos. Volviendo a mi persona, siento decirles que se me terminó la energía para seguir contando cosas que se me vienen a la mente y que probablemente solo para mí tienen importancia, y mi recorrido por el paseo casi cotidiano por el centro de la ciudad tiene muchas historias, anécdotas, teorías, desengaños, cambios de paseos en motocicleta y recorrer el mismo trayecto con la monotonía correspondiente, y muchas veces con la incertidumbre que lo que hago no va a solucionar mis problemas, generalmente de tipo económico, como lo es el caso de muchos mexicanos que envueltos en pandemia y en cambios políticos y descubrimiento de gentes que para muchos son indeseables y de gente que nunca creímos que fueran corruptos y que ya tienen muchos meses en las cárceles estadounidenses. En mayor habidevitis traducido y cosas mayores veréis. Estamos en un mundo lleno de sorpresas. Con la pandemia de COVID-19 se nos han muerto muchas personas, algunas cercanas a nosotros y otras muchas lejanas, pero todas atribuibles a los efectos del coronavirus y la pandemia. Ha sido tan impactante que han obligado a la población mundial a vacunarse hasta por 3 dosis para generar la certeza de que vacunando estaremos más protegidos de un posible contagio de ese virus que nos tiene en jaque y por el que muchos países cerraron sus puertas al turismo internacional, obligando a ciertos países a mantener a sus habitantes encerrados en sus hogares con penas hasta de arresto si no respetaban las órdenes de sus respectivos gobiernos de permanecer enclaustrados en sus hogares. En esta ciudad Morelia, las calles por meses estuvieron casi desiertas y el uso de cubrebocas y de geles desinfectantes
visitantes y guardar la sana distancia eran la medida de precaución que había que observar. Sufrir la pandemia y observar las medidas de seguridad en muchas ocasiones fue conocer a ciertas personas que eran obligadas y hasta amenazadas con ser despedidas de sus empleos si no ponían dentro de sus comercios las medidas de seguridad que mandaban y que recomendaban las secretarías de salud o facultativos. Algunas personas que vinieron del exterior de muchos países los ponían en cuarentena a sus connacionales y a los extranjeros que por negocios o por turismo solicitaban ingresar al país. Conocí un caso de una dependiente de un comercio de electrónica, le negó la venta de una mercancía a un cliente. La gente entra en psicosis y ese fue el caso de un colega del área de electrónica que fue a comprar cierta mercancía y la empleada le negó porque en su psicosis la empleada pensó que el cliente se estaba burlando de ella cuando le dijo póngase el cubrebocas y no se ría. La empleada creía que el comprador se reía de ella. Llegó a decirle que si se reía de la orden sanitaria no le vendería lo que solicitaba. Como para el cliente era una pérdida de tiempo no comprar la mercancía, tuvo que ponerse el cubrebocas y pedirle de favor que le vendiera la mercancía. Pero el comprador nunca se quiso burlar de la empleada, sino que la psicosis había generado en la mujer el que se imaginaría que el cliente se reía de ella por querer imponer a los inicios de la pandemia aquella recomendación. Incluso a políticos importantes la misma gente los discriminaba cuando algún político no se ponía el cubrebocas y llegaran casi a retarse a golpes en una discusión por las medidas de seguridad y su imposición forzosa. En México no es obligatorio el cubrebocas, dijo un político presidenciable. En época de pandemia, los opositores al gobierno en turno critican al gobierno mismo de ser el responsable de las pandemias y de los contagios y de que se muera la gente, cosa que ya analizando fríamente es cuestionable que el gobierno en pandemia sea el responsable de todos los muertos que aparezcan por razón de cualquier pandemia o enfermedad. A diario se contabilizan los miles de muertos que aparecen en las gráficas y estadísticas de descensos y toda muerte se atribuye a la famosa pandemia. En Europa y norte de Italia, entre las ciudades de Milán y los Alpes, hay muchos poblados que al iniciarse el invierno aparecen con muchos casos de influenza y la gente cada año multiplica sus muertos. Al entrar el periodo de otoño-invierno, lo cierto es que hay mucha especulación con la salud y la venta de medicinas y con la compra de instrumental médico para tratar esas enfermedades donde la insuficiencia respiratoria es lo común. En México al nuevo gobierno se le critica mucho y la oposición lo juzga culpable, lo malo que aparezca. La pandemia inició un año después, en el 2019, que el gobierno anunció su programa de gobierno al que le dio por llamar Cuarta Transformación, como continuidad de las 3 transformaciones que se habían tenido anteriormente. La primera transformación que causó el movimiento de independencia, la segunda transformación que causó el periodo de la reforma y la tercera que causó el movimiento de la revolución y la cuarta la que emprendía el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, liberarse de la dependencia de España, liberarse del poder de la iglesia, liberarse de la oligarquía y liberarse de la plutocracia. El presidente AMLO en el 2018 se emprendió una lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la inseguridad y contra la marginación de las clases sociales más desprotegidas. Los instrumentos para lograr esos fines serían que las grandes empresas pagaran impuestos, quitar los fideicomisos que no se justificaran, la autoridad republicana, recuperar la industria petrolera que se había privatizado, así como también la industria eléctrica y crear programas para activar la agricultura con los programas de Sembrando Vida y con la creación de becas para personas mayores, estudiantes y gente discapacitada. Se le criticaba de ser populista al presidente.
Una cosa que se le criticaba era que no emprendiera acciones contra los funcionarios de la clase política alta y que aparentaba que a todos perdonaba definitivamente. La experiencia política le había enseñado cómo no soltar al tigre, o tal vez hasta cómo soltarlo. Apolidoro, bolero o lustrador de calzado en sus años finales de vida, pues rondaba los 80 años, lo capturó la pandemia, el cambio político y la andropausia, además de todas las enfermedades propias de la edad, la diabetes, la hipertensión, la ceguera, la falta de dinero, la separación de su esposa, la ingratitud de sus hijos y la soledad. Todas las mujeres le exigían más de lo que él les podía dar, y pues todas lo abandonaban seguramente también por su carácter que lo aquejaba debido a sus condiciones de pobre, por el dicho que él, cuando la pobreza en un hogar entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y cualquier mujer sale corriendo en su juventud. Polidoro en su juventud ejerció como electricista, pero se metió en política y fue despedido de las empresas de construcción donde ejercía. Además, iban muriéndose todos sus amigos, y a los 80 años los amigos se cuentan con los dedos